Buenas tardes. Vamos a ver en esta sesión esta presentación que tiene como título el uso de la programación lineal para el balanceo de raciones a mínimo costo. El objetivo de aprendizaje de esta sesión concretamente es que el alumno pueda plantear un problema de un balanceo de raciones en el modelo de programación lineal. Esto es, que sepa cómo la programación lineal se aplica a el balanceo de raciones a mínimo costo. Este video forma parte de una serie de otros dos en los que vamos a poder revisar después cómo solucionar estos problemas con la herramienta Solver de Excel. Pero concretamente en esta sesión lo que vamos a ver es el planteamiento del problema con base en el modelo de la programación lineal. Bien, ¿qué es la programación lineal? La programación lineal es una técnica de investigación de operaciones. Y la investigación de operaciones podemos definirla como la aplicación del método experimental a los problemas de las organizaciones. La programación lineal es una técnica que optimiza, es una técnica de optimización y que se aplica a problemas de planeación que tienen ciertas características. Una de estas características es que el objetivo de los mismos debe ser la maximización de una utilidad o la minimización de un costo. Y bueno, aunque la técnica de programación lineal tiene una enorme cantidad de usos en las más diversas ramas de la economía, de la actividad económica, es también la técnica que se utiliza más en la técnica de investigación de operaciones, que se utiliza más en el sector agropecuario, y además nosotros la conocemos bastante o la usamos bastante en ganadería porque es en la que se basa el balanceo de raciones a mínimo costo. Bien, para aplicar la técnica y de hecho la investigación de operaciones, lo que primero hacemos es definir un problema y vamos a ver más adelante que necesitamos conocer los componentes del problema. En segundo punto es definir un objetivo y sabemos que los problemas que resuelve la programación lineal tienen como fin maximizar la utilidad o minimizar un costo, y a partir de aquí en el método experimental lo que haríamos sería diseñar un experimento para poder solucionar el problema. En el caso de la programación lineal, lo que hacemos, no hacemos, digamos, una fábrica pequeñita para ver qué pasa, sino convertimos nuestro problema en un modelo matemático. Y una vez que hemos hecho el modelo matemático y nos da una solución, después evaluamos la solución. Ese es el proceso que vamos a seguir y este es el símil que existe entre el método experimental y la investigación de operaciones, en este caso concretamente aplicada a la programación lineal. Bien, si yo quiero modelar algo, tengo que conocer los componentes, tengo que ver de qué está hecho ese algo que quiero modelar para poder después representarlos de alguna manera. En este caso, todos los problemas de programación lineal van a tener un objetivo que puede ser de este o este tipo, como ya mencionamos antes, y va a tener un conjunto de actividades que yo puedo llevar a cabo y mezclar en distinta magnitud para alcanzar el objetivo. Entonces, las actividades son las alternativas que se pueden elegir para lograr el objetivo. Bueno, como tercer elemento tenemos un conjunto de restricciones, porque estas actividades y este objetivo están sujetos a un conjunto de restricciones que hay que cumplir. En los problemas generales de programación lineal, las restricciones pueden ser del mercado, pueden ser también restricciones determinadas por la disponibilidad de recursos, pueden ser restricciones de tipo legal o pueden ser restricciones de tipo personal.
Vamos a ver más adelante qué características tienen las restricciones aplicadas o a las que se enfrenta un balanceo de raciones a mínimo costo. Bien, como modelo matemático, la programación lineal tiene algunos supuestos y algunas condiciones. Tiene el supuesto de la proporcionalidad, de la aditividad y una condición de no negatividad. Como el objetivo de esta charla no es profundizar en el modelo, simplemente quiero mencionarlo. Más adelante nos referiremos concretamente al de no negatividad. Pero esto lo vamos a dejar ahorita de lado y simplemente vamos a ver cómo aplicamos la técnica a un modelo de balanceo de raciones. Bueno, entonces, veíamos en la lámina previa que un problema de programación lineal tiene componentes. Vamos a ver cómo estos componentes los aplicamos concretamente o los identificamos concretamente en un balanceo de raciones a mínimo costo. En primer caso se trata del objetivo y bueno, sabemos que el objetivo en nuestro caso va a ser obtener una dieta al costo más bajo posible. Y para eso yo voy a tener un conjunto de actividades. Las actividades son los distintos ingredientes de los que dispongo y que voy a mezclar de la manera más eficiente para conseguir una mezcla al costo más bajo. Sin embargo, estas actividades orientadas a este objetivo se van a mezclar con base en un conjunto de restricciones. Yo no puedo echar simplemente los ingredientes y buscar la mezcla más baja, sino que esta mezcla tiene que cumplir un conjunto de restricciones. En nuestro caso, las restricciones, un grupo de restricciones son las necesidades nutricionales del ganado o que tiene la dieta, la mezcla que estoy haciendo. Y por otro lado, también serían las restricciones propias de cada ingrediente. Entonces, en el primer conjunto de restricciones yo puedo decir que necesito una dieta que, por ejemplo, tenga 21% de proteína cruda. Y eso es una restricción. También puedo decir que quiero preparar un total de 1000 kilos, por ejemplo, de base húmeda. Y esta sería otra restricción. Son restricciones derivadas de las necesidades nutricionales. Y por otro lado, lo que tengo es un conjunto de restricciones que dependen de cada ingrediente. Por ejemplo, no es posible superar, por ejemplo, 5% de, por ejemplo, urea. Es más, me parece que 5% es demasiado para una dieta, para proporcionar en una dieta de rumiantes nitrógeno no proteico. O cualquier otra restricción. Yo podría tener, por ejemplo, restricciones para el uso de harina de carne, para el uso de algún otro ingrediente o cantidades fijas de estos ingredientes. En ese caso, entonces, estamos hablando de restricciones propias de cada ingrediente que también van a limitar la manera en que vamos a mezclar nuestros ingredientes para alcanzar el objetivo. ¿De acuerdo? El modelo, una vez que yo tengo identificados estos elementos, lo que sigue es representarlos en un modelo matemático. Y el modelo general de la programación lineal es este y se compone de estos elementos. Pues en primer lugar tenemos la función objetivo, es decir, una ecuación que me representa el objetivo del problema y que lo que me indica en este caso es que debo minimizar un valor z, que es el costo total de la dieta. Pero, y bueno, aquí mismo, desde aquí ya estamos representando mis distintas actividades con una X. X1 sería un ingrediente, X2 otro ingrediente y así hasta Xn, dependiendo del número de ingredientes que yo tenga disponibles para hacer mi dieta. Ahora bien, las cantidades de estos ingredientes y el logro de la función objetivo está sujeto a un conjunto de restricciones. Y estas restricciones las voy a representar con un conjunto de ecuaciones. Una ecuación para cada restricción que yo le imponga a la dieta. Vamos a ver más adelante cómo construimos estas ecuaciones. Y después vamos a agregar, que es algo que parece intuitivo, pero debemos hacerlo, una condición de no negatividad.
Esto es donde le indicamos que los valores de X1, la cantidad de cada ingrediente que yo agregue, X1, X2 hasta XN, deben ser positivos. Suena lógico que yo no puedo agregar menos 2 kilos de nada, pero para fines de una modelación matemática es necesario dejarlo especificado. Entonces, estos son los elementos de un modelo de programación lineal y vamos a ver ahora cómo los vamos a plantear cuando queremos balancear una dieta para el ganado. Bien, vamos a plantear este problema. El objetivo es balancear una dieta a mínimo costo que contenga envase seca, un mínimo de 14 y un máximo de 18% de proteína, que tenga además una concentración de 2.5 megacalorías de energía metabolizable por kilogramo de la dieta y una concentración de entre el 17 y el 25% de fibra cruda. Los requerimientos los hemos sacado para una borrega en mantenimientos, es más o menos lo que requeriría. Y bueno, aquí tenemos los ingredientes disponibles: heno de alfalfa, grano de maíz, heno de avena, grano de sorgo y pasta de soya. Y la cantidad de materia seca total que yo voy a agregar a la dieta, el resultado final que espero, lo estoy representando con una incógnita, en este caso con una literal que es X1, X2, X3, X4 y X5. En fin, ya representé inicialmente de manera algebraica con una literal a la cantidad, a mis actividades, que son las cantidades de cada ingrediente que yo voy a agregar a la dieta. Y después aquí voy a especificar los datos que corresponden a cada restricción. Me dice que la suma de la materia seca debe ser igual a 1. Porque voy a balancear para 1 kilo y después lo puedo multiplicar por los kilos que yo necesite. Pero para hacerlo didáctico vamos a balancear 1 kilo. Después me dice que tengo una restricción para la energía metabolizable y tengo un conjunto de coeficientes técnicos que corresponden a cada actividad y están vinculados a esta restricción. Concretamente, aquí estoy poniendo los contenidos nutricionales de los ingredientes, que son los coeficientes técnicos. Aquí lo que estoy indicando es que el heno de alfalfa desde luego tiene 1.84 megacalorías de energía metabolizable por kilogramo, 2.78 el maíz, 2.04 la avena, 2.58 el sorgo y 3.01 la soya. Y aquí estoy indicando que mi restricción es un mínimo de 2.5 megacalorías por kilo. Aquí estoy especificando. Y bueno, también tenemos dos restricciones que hacen referencia a la proteína cruda. Por un lado, me dice que tiene que ser mayor al 14 o igual a mayor al 14 y mínimo y máximo de 18%. Por eso, aquí tengo dos filas que destino a la proteína cruda. Una de ellas que indica el mínimo, y aquí están los valores de la proteína para cada ingrediente. Y después aquí la restricción de 14, como es mínimo, indico que este es un mínimo, mínimo 14, y aquí es máximo de 18, ¿de acuerdo? Y en este caso, para estas dos restricciones, desde luego los coeficientes son los mismos, pero cambia tanto el sentido de la restricción, aquí es un mínimo y un máximo, y aquí el valor de la restricción concretamente. Y después tenemos lo mismo, aunque ahora no se ve, pero voy a quitar un segundo la cámara para que se vea. Tenemos que el mínimo de fibra cruda y máximo de fibra cruda. Y en este sentido también tenemos los valores, los coeficientes técnicos que corresponden a los contenidos de fibra cruda de cada uno de los ingredientes y se repiten tanto para el mínimo como el máximo. Solamente lo que yo estoy cambiando es el sentido de la restricción, mínimo y máximo, y el valor al que se refiere. Finalmente tengo el valor que me sirve para calcular el objetivo, que es el costo total de la dieta.
Aquí a este valor le vamos a llamar el coeficiente objetivo porque es el coeficiente que va en la función objetivo. Serían aquí estos valores que acompañan, estos valores de acá arriba de la función objetivo, estos valores que acompañan a las actividades. Y aquí lo que me dice es que 1 kilogramo de materia seca de alfalfa, porque está expresado en materia seca para que todo sea coincidente, es de 4.44, de 6.74 el del grano de maíz, de 2.47 la avena, 6.74 sorgo y 12 pesos la pasta de soya. Y desde luego aquí lo que estamos buscando es obtener un valor mínimo de esto. Entonces aquí tenemos los elementos de un problema de programación lineal, mis actividades, mi función objetivo acá abajo, mis coeficientes técnicos y mis restricciones. Todo derivado de este enunciado y de los valores que yo busco en tablas y que corresponden a los contenidos nutricionales de cada uno de los ingredientes. Muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis, simplemente para mostrar cómo es que hemos hecho el cálculo del costo de kilogramo de base seca. Yo pedí estos datos para hacer este balanceo a los colegas para los que está destinado originalmente esta clase y me decían que en su zona el kilogramo de alfalfa está en 4 pesos, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que cuesta la alfalfa tal cual, con humedad, como la compra uno en la forrajera o con el proveedor. Sin embargo, esta alfalfa tiene 90% de materia seca, es decir, 10% de humedad. De tal manera que en realidad yo lo que estoy comprando son 900 gramos de materia seca en 1 kilo de base húmeda. Y estos 900 gramos me cuestan 4 pesos. De tal manera que si ahora yo quiero saber cuánto cuesta 1 kilogramo de materia seca, 1 kilogramo de materia seca, entonces lo puedo calcular simplemente con una regla de 3 y en este caso sería 4 por 1 entre 0.9 y nos daría como resultado, según lo que ya tenemos acá calculado, 4.44. Y esto ustedes lo pueden hacer, bueno, de hecho fue lo que hicimos con todos los ingredientes. En todos los casos transformamos el costo de la dieta en base húmeda a su costo en base seca y por eso tenemos estos valores ya. En base seca, cada kilogramo de base seca de alfalfa cuesta 4.44, de maíz, de avena, de sorgo y de soya. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora sí, ya vamos a construir aquí nuestro sistema de ecuaciones, como el que vimos en 3 diapositivas atrás, pero aplicado a nuestro problema de balanceo de raciones a mínimo costo. Vamos a escribir primero aquí mi función objetiva. Voy a escribir mi función objetivo. Y en este caso, como recordamos, se trata de minimizar una variable z, que es el costo de la dieta. Z representa el costo de la dieta. Y el costo de la dieta, yo lo voy a representar una ecuación que la estructuramos de la siguiente manera. Recordamos que x1 es la cantidad de heno de alfalfa que voy a poner en la dieta, ¿de acuerdo? Y si yo multiplico esa cantidad por lo que cuesta cada kilo, entonces me va a estar dando cuánto cuesta la alfalfa que yo agrego a la dieta. Y después, si hago lo mismo ahora con el grano de maíz y multiplico x2, que son los kilogramos o la cantidad de grano de maíz que ponga en la dieta, por lo que cada kilogramo cuesta, ahora tengo ya el costo de 2 ingredientes más x3 por 2.47, recordamos estamos tomando este valor, más x4
por su coeficiente objetivo, que es 6.74 más x5 por 12, que es el precio de la soya. Y esta suma, esta ecuación que multiplica las cantidades por su precio y luego la suma, la de todos los ingredientes, me va a dar el costo total de la dieta, y ese es el valor que le voy a pedir al modelo que debe minimizar. ¿De acuerdo? Ahora, lo que dijimos, la otra parte del modelo dice que esto está sujeto a un conjunto de restricciones. Y aquí yo recuerdo que tenemos, o bueno, les recuerdo que tenemos una restricción para el total de la dieta. Vamos a asumir que yo quiero preparar 1 kilogramo y después ese kilogramo multiplicarlo por la cantidad que yo quiera. De tal manera que si la restricción del total de dieta sería que x1 más x2 más x3 más x4 más x5 deben ser déjenme ver, deben ser, voy a encimar, no me es posible borrar ahorita, deben ser igual a 1, ¿de acuerdo? La suma de todo esto debe dar 1, que F1 quedó, en fin. Ahorita vamos a ponerlas de una manera mucho más entendible en la siguiente diapositiva, pero aquí quiero mostrar cómo se construye. Este sería entonces el total de la dieta. Estamos diciendo que los kilos de alfalfa, más los de maíz, más los de avena, más los de sorgo, más los de pasta de soya, deben ser igual a 1. ¿De acuerdo? Y ahora tengo una restricción que habla del mínimo de energía metabolizable. En este caso, los kilogramos que yo agregue de alfalfa multiplicados por lo que cada kilogramo contiene de energía metabolizable en megacalorías, más los kilogramos que agregue de grano de maíz por lo que cada uno contiene de energía metabolizable, más los que agregue de heno de avena por lo que cada uno de ellos tiene, más los que agregue de sorgo por lo que cada kilogramo de sorgo contiene, más los que agregue de soya por los que cada uno de ellos tiene, debe ser mayor o igual a 2.5. ¿De acuerdo? Es un valor mínimo lo que busco y esta es mi restricción, ¿sí? Y así ya hice aquí dos restricciones. La del total de dieta, cuando yo quiero balancear 1 kilo, que podría poner cualquier valor, estoy poniendo 1 kilo para hacerlo didáctico. Y este que sí es algo que me dicen las necesidades que debe tener la dieta y que es el mínimo de energía metabolizable que debe tener. Y esto lo estamos haciendo multiplicando nuestra actividad, los kilogramos de cada uno de los ingredientes, x1, x2, por lo que cada uno de ellos contiene de energía metabolizable. La sumatoria de todo esto debe ser mayor o igual a 2.5, que es mi restricción. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Aquí tenemos ya todo el modelo desarrollado. Tenemos acá todo el modelo desarrollado y vamos a repasar rápidamente. Aquí tenemos las ecuaciones, mis actividades. En esta ecuación, que es la función objetivo, tengo representado inicialmente mis actividades, y para plantear la función objetivo multiplico cada una de ellas por su precio en materia seca. Cada kilogramo de materia seca, el que calculamos y mostramos cómo, es el que tenemos aquí. Después tenemos el conjunto de restricciones que debe cumplir mi dieta. La primera es el total de materia seca, que voy a balancear 1 kilo, de tal manera que x1 más x2 más x3 más x4 más x5 deben ser igual a 1. Y después tenemos un mínimo de energía metabolizable, en el que multiplicamos cada actividad por su contenido de energía metabolizable y establecemos que debe ser la suma mayor o igual a 2.5. Después tenemos un mínimo de las dos ecuaciones que corresponden al mínimo y al máximo de proteína cruda.
Aquí asumimos que necesitamos un mínimo para el ganado, pero no pasar de cierta cantidad que podría estar provocando problemas del metabolismo de las proteínas. Entonces aquí lo mismo, tenemos X1, cada una de las actividades por su contenido de proteína, más X2 por su contenido de proteína, más X3 que es la avena por su contenido de proteína, X4 el sorgo por su contenido de proteína y la soya. Y este son lo mismo, solamente cambia el sentido, el valor de la restricción y el sentido de la restricción. Y lo mismo ocurre acá con la fibra cruda. ¿De acuerdo? Es el mismo procedimiento. Y todo esto ocurre donde los valores de X1, X2, X3, X4 y X5 deben ser mayores o iguales a 0, de tal manera que esto significa que deben ser positivos, lo que indica o lo que representa mi condición de no negatividad. ¿De acuerdo? Aquí estamos repasando, aquí tengo mis restricciones, aquí tengo mi condición de no negatividad, mis actividades y mi función objetivo. Ya tengo planteado todo mi modelo, ¿de acuerdo? Hay algunas ocasiones que tenemos que incluir unos tipos particulares de restricción. Aquí yo voy a poner dos casos que son muy frecuentes. Vamos a regresar el video para que nos veamos las caras. Bien, en este caso vamos a suponer que a la mezcla yo quisiera incluirle punto 25, perdón, esto debería ser, bueno, 2.5 toneladas de sales minerales por tonelada. Estos serían sales minerales. ¿De acuerdo? Y en realidad el porcentaje, vamos a pensar que tengo que incluir este porcentaje, 0.025% de sales minerales, que me parece que sería una cantidad menor a esta. Aquí tengo un pequeño error, pero vamos a poner entonces que lo que tengo que agregar es esta concentración. Bueno, una ecuación, una restricción que quiere indicar esto quedaría como esta. Vamos a ver, mi dieta tiene que tener esta concentración de sales minerales, ¿de acuerdo? Y cada vez que yo agrego el ingrediente 1, que es la alfalfa, no estoy agregando nada de sales minerales, entonces por eso se multiplica por 0. Lo leeríamos así: cada vez que agrego 1 kilo de alfalfa, ¿cuánto cumplo de la restricción de sales minerales? Pues 0, ¿de acuerdo? Y lo mismo ocurre con los 5 ingredientes previos. Y aquí lo que he tenido que hacer es agregar una actividad más. Ahora tengo X6, que habría que modificar en todos los casos, pero bueno, eso también es un ajuste sencillo. Y aquí lo que estoy agregando es un ingrediente más, una actividad más. Y en este caso, el coeficiente técnico es 1. ¿Por qué? Porque yo lo leo así: cuando agrego 1 kilogramo de sales minerales, ¿cuánto estoy cumpliendo de la restricción de sales minerales? 1, ¿de acuerdo? Y por eso va 1. Desde luego, esto, cualquier número multiplicado por 0 es 0, de tal manera que esto se puede eliminar. Se elimina 0 por x1 es 0. Y todo número multiplicado por la unidad es el mismo número, de tal manera que x6 por 1 sería x6. Esta ecuación se puede escribir así y luego es conveniente plantearla de esta manera para que entendamos como el razonamiento que está detrás, pero también se puede escribir abreviadamente que x6, ¿sí?, debe ser igual a 0.0025. ¿De acuerdo? Esa es una primera restricción, incluir sales minerales en esta concentración. Creo que no corresponde a esta cantidad, pero a esta concentración estamos tomando. Y vamos a poner otra restricción. Vamos a suponer que por alguna razón, porque ya se compró, se tiene en la bodega, o porque el nutriólogo o el propietario considera que debe llevar sorgo la dieta, considera que debe llevar un mínimo de 10%. La dieta debe incluir al menos 10%, a lo mejor para acabar una existencia que tenemos.
Entonces vamos a plantear la ecuación que correspondería ahora a esta ecuación, ¿de acuerdo? Nuevamente, aquí lo que estoy indicando es que cuando yo doy 1 kilo de heno de alfalfa, no estoy cumpliendo nada de la restricción de sorgo. Cuando doy 1 kilogramo de grano de maíz, no cumplo nada de la restricción de sorgo, y lo mismo en el caso de la avena, pero en el caso del sorgo, desde luego, cuando doy 1 unidad de sorgo, estoy cumpliendo 1 unidad de la restricción de sorgo. De tal manera que aquí sería el coeficiente 1 y para la soya nuevamente 0. Como vimos anteriormente, en todos estos casos se puede eliminar porque se está multiplicando por 0, y en este se puede eliminar el 1 porque todo número multiplicado por la unidad es igual al mismo número, y esto lo podríamos escribir como que x4 debe ser mayor o igual a 0.1, nada más. ¿Sí? Y finalmente tenemos otra ecuación en la que yo podría proponer no incluir más de 35% de alfalfa, por ejemplo, porque creo que pudiera tener problemas metabólicos de algún tipo, o porque no tengo disponibilidad de más alfalfa. Podría haber muchas razones. Y haríamos el mismo razonamiento. En este caso, la alfalfa es x1, de tal manera que cuando yo doy una unidad, 1 kilo de alfalfa, estoy cubriendo una unidad del requerimiento que me están pidiendo, ¿de acuerdo? Y en todos los otros casos, cada vez que yo agrego una unidad de grano de maíz o de heno de avena o de grano de sorgo, no estoy cubriendo nada de esta necesidad porque no contienen, desde luego, es simplemente, parece absurdo, pero es necesario plantearlo así. Y también esta ecuación yo podría plantearla como que x1 debe ser menor o igual a 0.35. ¿De acuerdo? Estos son dos tipos muy frecuentes de restricciones que debemos y que tenemos que poner en las dietas, y en términos algebraicos se plantean de esta manera, y más adelante veremos cómo se plantean dentro de la herramienta Solver de Excel. De momento creo que con esto espero que quede más o menos claro. Bueno, ya tengo mi modelo, ya lo planteé completo mi modelo, y ahora toca resolverlo. Para resolverlo hay distintos métodos. El método gráfico es muy didáctico, yo suelo utilizarlo precisamente con esos fines, pero tiene muchas restricciones. La principal, aparte de lo tedioso y lo tardado, es que solamente se pueden representar dos actividades, porque solamente tengo dos ejes. Entonces, si yo tengo más actividades, yo no puedo utilizar el método gráfico para resolver un problema de programación lineal. De entrada, este que estamos resolviendo ahora, que tiene 5 ingredientes, serían 5 actividades, y a mí no me alcanzan, no tengo dimensiones para poner estos ejes y graficarlas. Entonces, no es práctico, simplemente su fin más importante es el didáctico. Después hay un par de métodos algebraicos que implican arrastrar bastante el lápiz y hacer una serie no tan complicada, pero sí larga y tediosa de ecuaciones, que son el método simplex y el método dual. Pero algo que es un consenso, no hay otra manera de verlo, es que todo uso práctico de la programación lineal requiere una computadora. Si ustedes no tienen una computadora para resolver un problema de programación lineal, este tipo de soluciones no son prácticas, requieren mucho tiempo, no permiten hacer los análisis que se requieren, no son prácticos. Siempre vamos a necesitar una computadora para resolver problemas de programación lineal, y a mí me gusta mucho utilizar el complemento Solver, que ya está incluido en el paquete de Excel, y que no solamente resuelve problemas de programación lineal, sino programación no lineales, y también paramétricas y otros tipos de problemas que de momento no nos interesan, pero bueno, es una herramienta que ya está incluida. Si tenemos nuestra copia y nuestra licencia de Excel, o nuestra copia de Excel ya viene ahí, no tenemos que gastar más para tenerlo disponible, y ya que está en Excel, pues vale la pena saberlo utilizar, ¿sí? Y bueno, generalmente vamos a poder hacer dos tipos de balanceos para el ganado. En algunas ocasiones queremos, por ejemplo, como en este caso, balancear una dieta integral que se le da al ganado, ¿de acuerdo? Tal vez es un concentrado
y este concentrado lo vamos a balancear con ciertas características, cierta contenido de energía, de proteína, de sales minerales, etcétera. Entonces eso lo utilizamos para balancear concentrados o para balancear dietas integrales. Y en otras ocasiones podemos querer balancear una ración para un animal determinado, por ejemplo en este caso sementales, etcétera, o bien para una vaca tipo de un lote en particular. Nosotros vamos a ver ambas formas. En el primer video vamos a enfocarnos a esta parte y posteriormente haremos uno que nos permita ver cómo balanceamos. Es el mismo principio, solamente cambian algunos detalles, pero el principio es exactamente el mismo para los dos casos. Y bueno, ¿cuáles son los pasos para resolver con Solver de Excel un problema de balanceo de dietas? Primero necesitamos hacer un cuadro de datos, un cuadro de fórmulas, llenar los parámetros de Solver, analizar el resultado y hacer un análisis de sensibilidad. Son los pasos que vamos a seguir y que vamos a revisar, como ya les había dicho, en el siguiente video. Y bueno, ahí aprenderemos cómo hacemos estos cuadros y después cómo hacemos este muy importante análisis de sensibilidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues de momento es todo. Les dejo mi correo para cualquier comunicación y estaremos pendientes de los otros videos para aprender ahora sí cómo resolvemos el problema una vez que ya hemos aprendido cómo plantearlo en términos algebraicos de un modelo de programación lineal. Sean felices.